de la Argentina, potencia del siglo XIX y principios del siglo XX, a la Argentina del subdesarrollo. El libre mercado que pregona el presidente Javier Milei va a sacar definitivamente a Argentina de la crisis y a ponerla en la senda de la prosperidad. De eso vamos a hablar hoy con un experto en estas cuestiones. Me refiero a Carlos Weissman. Muchísimas gracias, Carlos, por estar hoy en La Repregunta. Gracias por invitarme. Bueno, Carlos Weissman es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, es profesor emérito de Sociología y de Estudios Internacionales en la Universidad de California, San Diego, es el director del Visiting Scholar Programs de un centro de investigación allí sobre estudios latinoamericanos, el CILAS, y hace décadas que estudia, por ejemplo, el caso argentino en este pasaje de prosperidad de fines del siglo XIX al subdesarrollo a partir de la década del 40. Estudia también los populismos de derecha y de izquierda y los regímenes de autoritarismo selectivo. Tiene un libro clave en alguna de estas cuestiones referido a la Argentina, publicado por Princeton University en 1987, titulado Reversal of Development in Argentina. La traducción argentina, no del todo precisa, es inversión del desarrollo en la Argentina, es decir, como desdesarrollarse sería la cuestión. Carlos, hay mucho debate sobre estas nociones de libre mercado versus Estado fuerte y cuál es la opción más viable para Argentina. El presidente Milei ha hecho pedagogía sobre estas cuestiones y en parte su triunfo electoral se debe a ese éxito de su pedagogía. Ha sostenido una idea que sintetizó en algún momento en noviembre del año pasado, sobre la que vuelve, y lo cito: la Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo de ese momento de noviembre, somos el país 130. Su tesis, una de sus principales tesis, Carlos, habla de esta Argentina del asentamiento temprano del siglo XIX a la Argentina del subdesarrollo. ¿Esa tesis tiene alguna coincidencia con lo que plantea el presidente Javier Milei? Bueno, mire, esas preguntas darían para hablar una hora, y como no me van a aguantar más de 2 minutos, le contesto de manera telegráfica. Yo creo que el debate Estado versus mercado, tal como se discute en la política argentina, es un pseudo problema, en el sentido de que una economía de mercado sólida, fuerte, eficiente, requiere un Estado fuerte. O sea, la idea del anarcocapitalismo es utópica. Utópica en el sentido de que no hay duda de que el mercado es el mecanismo más eficiente para la asignación de recursos. O sea, el que niega esto no conoce los datos y no mira el mundo. Uh-huh. Ahora, el mercado, para funcionar, requiere un Estado que tenga 2 propiedades. Primero, que sea relativamente autónomo, o sea, que no esté penetrado por intereses sectoriales que lo usen como instrumento. O sea, si hay un partido de fútbol entre 2 equipos, usted no solamente necesita un referí, sino un referí que sea neutral entre los 2 equipos, ¿no es cierto? Uh-huh. En segundo lugar, este Estado debe tener fuertes capacidades para realizar las tareas sin las cuales la economía de mercado no puede existir. O sea, ¿en qué consiste la economía de mercado? Bueno, es una economía en la cual los distintos agentes económicos realizan sus transacciones sobre la base de la coordinación estratégica, o sea, cada cual buscando proteger o maximizar sus intereses mediante transacciones de dinero, de bienes, de salarios, etc. Ahora, esa economía no puede funcionar si no hay cosas tales como una fuerte protección a los derechos de propiedad. Uh-huh. ¿Quién establece y garantiza efectivamente los derechos de propiedad? Un Estado fuerte, capaz. Requiere moneda y requiere crédito. O sea, ¿quién emite la moneda de modo que conserve su valor? ¿Quién lleva a cabo políticas económicas que permitan que el crédito exista? El Estado.
¿Quién protege los derechos básicos de los distintos agentes económicos? Solamente puede hacerlo el Estado, de modo que la idea del anarcocapitalismo es una utopía tan irrealizable como la utopía de la sociedad comunista, digamos, tan popular hasta hace 3 o 4 décadas. Ahora, Carlos, si lo Sí, llevamos a esta glorificación que hace, pues usted plantea la utopía libertaria como una utopía inalcanzable. Milei tiene una utopía de futuro que en realidad remite al pasado, a esa Argentina de la Constitución de 1853, hasta principios del siglo XX, donde esa sociedad con un fuerte concepto de la propiedad privada, el mercado abierto, habría funcionado muy positivamente en la senda de la prosperidad. Y la contrapone con el presente. Usted la contrapone con lo que pasa después de la guerra en la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿ese mercado funcionando de la manera más virtuosa posible se concretó en la Argentina, en esa Argentina del siglo XIX, principios del XX? ¿Está bien bueno, mirar a ese ejemplo? está muy bien, porque la mayoría de los argentinos no son conscientes del hecho, para mí, central para entender la Argentina, y en el libro que usted citó, esa es mi gran pregunta. El hecho de que la Argentina hace un siglo no era el país más rico del mundo, como dice el presidente Milei, pero era uno de los países con alto ingreso en el mundo. O sea, es algo tan obvio, la razón por la que mis abuelos, tal vez el suyo y los de gran parte de los argentinos, emigraron a la Argentina, no es porque hubieran leído la Constitución argentina que acogía a todos los hombres de buena voluntad que quisieran habitar su suelo, sino porque sabían, a través de las cadenas mediante las cuales se llevan a cabo las migraciones voluntarias internacionales, que en la Argentina podrían tener salarios más altos que en su país de origen, y esto es muy importante, posibilidad de progreso, posibilidad de movilidad social para ellos y para sus hijos. Esa es la razón por la que la Argentina fue el segundo país receptor de inmigración europea entre 1870 y 1930, después de Estados Unidos. Claro. No es chiste, ¿cierto? Ahora bien, la Argentina, ¿cómo logró la Argentina tener ese altísimo nivel de ingreso per cápita? Y hablando de ingreso per cápita, quiero aclarar algo más. No es que simplemente el ingreso per cápita fuera alto, los salarios de los trabajadores eran iguales o más altos que en varios de los países de Europa Occidental, especialmente de los países de los que venían los inmigrantes. Al mismo tiempo, los pocos indicadores que tenemos de salud y educación muestran que los niveles en la Argentina fueron iguales o mejores que los de los países de los que venían los inmigrantes. Ahora bien, ¿cómo logró la Argentina ese nivel de desarrollo relativo en el mundo? Bueno, la Argentina pertenecía a un grupo de países que los economistas del periodo de entreguerras llamaban tierras de asentamiento reciente. Una de cuyas características era una integración fuerte en la economía mundial, lo que quiere decir una economía exportadora. Y claro, quiero aclarar que uno de los mitos que hay acerca de la Argentina anterior a la Segunda Guerra Mundial es que la industrialización argentina empezó luego de la depresión, lo cual es falso. Hubo un alto nivel de industrialización después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 20, etc. O sea, no era simplemente una economía agroexportadora. Lo crucial de una economía abierta al mundo es que una economía en la cual las barreras a la importación de toda clase de productos, inclusive los que compiten con la producción local, son muy bajas o inexistentes. Esa es una economía abierta. Una economía orientada a la importación, no solamente hacia la exportación. Interesante eso, porque lo imaginamos como una economía abierta, la Argentina exportando bienes y servicios. Usted subraya el tema de la importación. ¿Por qué es clave la importación? ¿Por la competencia que genera? De modo tal, cuando usted tiene una economía abierta,
las industrias que existen son internacionalmente competitivas, digamos, por lo menos dentro de sus mercados, y uno esperaría que si son competitivas dentro de sus mercados, puedan también serlo, muchas de ellas, en los mercados internacionales. Pero yo caracterizaría la situación argentina anterior a la Segunda Guerra Mundial en términos de dos características que son útiles para contrastarlas con lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, la economía estaba abierta. En segundo lugar, la relación entre el Estado y la economía era tal que el nivel de control del Estado sobre la economía era muy liviano, en el sentido de que no había o había pocas empresas de gestión directa estatal. El nivel de regulaciones económicas por parte del Estado era muy light. Y en tercer lugar, los privilegios otorgados a distintos grupos por parte del Estado, o sea, el privilegios corporativos, Sí. que existían, eran muchísimo menores a lo que vino después. Déjeme hacer una pregunta, Carlos, en este punto. La imagen que uno tiene es, por un lado, de esa Argentina agroexportadora muy eficiente, pero también de un Estado argentino que a fines del siglo XIX, con la República Oligárquica, la generación del 80, empieza a constituirse como un Estado con mucha presencia, con instituciones claves como la educación pública, como las instituciones, los hospitales públicos y otras instituciones. Eso habla de un mercado abierto con esta idea de un Estado fuerte pero eficiente, no un Estado fuerte, interventor e ineficiente. ¿Esa es una diferencia clave, la calidad de ese Estado del siglo XIX, principio del XX? Lo que hace, digamos, lo que idealmente hace falta es un Estado pequeño pero eficiente, y eficiente significa, creo yo, o según mi punto de vista, estas dos cosas que dije antes, que sea relativamente autónomo de intereses sectoriales y que tenga un alto nivel de capacidad en las tareas que debe realizar el Estado para que la economía funcione. O sea que si hay regulaciones, que esas regulaciones sean efectivamente realizadas y que sean regulaciones que promueven la competencia, no que la inhiben, ¿no es cierto? Si el Estado distribuye recursos a través de educación, salud, jubilaciones, etcétera, que lo haga, pero que lo haga de manera eficiente, de manera tal que contribuya al desarrollo económico y no lo inhiba, etcétera. Y eso pasó en el fines del siglo XIX, principio del XX, ¿es así ese Estado? Bueno, todo es relativo, naturalmente, como decía Albert Einstein. Digamos, el Estado era relativamente menos ineficiente que el Estado argentino actual. Entiendo. O sea, nada es absoluto. Bien. Pero bien. ¿Qué pasa después de la posguerra en relación a esas variables clave que usted plantea de qué es un Estado eficiente y cómo funciona esa lógica exportación-importación? Básicamente, el peronismo significó un viraje en el modelo de desarrollo argentino. O sea, el peronismo realmente constituyó una revolución en Argentina. Y en términos de la economía y digamos, en términos de la relación de la economía argentina con la economía mundial y la relación entre el Estado y la economía, el peronismo constituyó un viraje radical, que el argumento que yo hago en ese libro que usted citó es que llevó la economía hacia adentro y el Estado hacia abajo, o sea, hacia la sociedad, hacia la economía y hacia la sociedad. Y quiero explicar lo que esto significa. En términos de llevar la economía hacia adentro, a la protección a la industria, o sea, las tarifas aduaneras que impiden la importación o las barreras para arancelarias. Luego de la crisis de la depresión y la Segunda Guerra Mundial, se habían desarrollado en la Argentina industrias orientadas hacia el mercado interno, que, desarrolladas en una situación de emergencia, eran industrias que no eran internacionalmente competitivas. Claro.
Lo que se hizo en la posguerra es proteger y expandir estas industrias con altas tarifas aduaneras de importación, barreras para arancelarias, etc. Y yo quiero explicar, porque esto es algo que siempre sale cuando discutimos estas cosas, que yo no estoy en principio en contra de la protección a la industria ni nada por el estilo. Lo que estoy en contra es de ciertos tipos de protección que inhiben el desarrollo económico y que son los que transformaron a la Argentina en un país subdesarrollado. Que ahí, déjeme, Carlos, que le plantee algo. En la Argentina se cuestiona mucho la lógica económica o la política económica de sustitución de importaciones en relación a lo que usted está planteando. A eso me refiero. O sea, el tipo de protección que se estableció en la Argentina y que se institucionalizó, quiere decir que perduró hasta ahora, tiene tres características que a mi juicio no son muy útiles. En primer lugar, era una protección bastante indiscriminada, o sea, no era selectiva. Claro. No es que se seleccionaron ciertos tipos de productos, ciertas industrias que serían protegidas por alguna razón especial. En segundo lugar, esta protección fue ilimitada en el tiempo. No se le decía a los productores textiles, digamos, durante 20 años yo te reservo el mercado, tenés un mercado cautivo, en 20 años te levanto la protección y si ahí no competís con las importaciones, desapareces. Y en tercer lugar, no fue condicional. Una protección condicional, como la que existió en algunos países del este de Asia, es una situación en la que el gobierno le dice a cierta industria, yo te protejo con la condición de que desarrolles capacidad de exportación. Claro. O sea, que ahora o dentro de 10 años o el plazo que sea, seas internacionalmente competitiva. O sea, la protección que hubo fue indiscriminada, relativamente discriminada, ilimitada en el tiempo. Todo lo que usted explica resuena con los debates más actuales. Se debate mucho el régimen de Tierra del Fuego, como el gobierno de Javier Milei, que cree en una economía abierta y desregulada, no está yendo rápido y directo a la eliminación de ese régimen de exención impositiva. Y hay quienes dicen, bueno, un poco en la línea que usted planteaba, el proteccionismo no es necesariamente malo, depende de qué proteccionismo. De hecho, hubo mucho debate porque Elon Musk planteó en relación a las exportaciones de China y a la capacidad de China de llevar al mundo sus autos eléctricos, planteó que había que poner trabas comerciales y aranceles, porque si no China va a demoler la competencia, porque dice Elon Musk son muy buenos. Entonces, lo que usted señala es no siempre el proteccionismo es malo, sino cuando tiene estos efectos que describe en relación a la Argentina. Seguro, o sea, un gobierno puede decir necesitamos producir medicamentos esenciales para la salud, aunque lo hagamos con empresas que no son internacionalmente competitivas, pero es una cuestión de seguridad farmacológica, si usted le quiere, digamos. O sea, no estoy en contra de la protección en general. Ahora, la segunda dimensión de la revolución peronista fue transformar la relación entre el Estado y la economía. O sea, el Estado empezó a gestionar directamente parte de la economía a través de las empresas públicas nacionalizadas. A lo largo de las décadas aumentó progresivamente el tipo de regulaciones económicas en todas las esferas de la actividad económica, muchas de las cuales inhiben la competencia. Y en tercer lugar, se generó una dinámica a lo largo de las décadas, y cuando digo a lo largo de las décadas porque no estoy hablando de que el peronismo simplemente en el periodo 46-55 transformó la economía argentina, la relación entre la economía y el Estado. Inició una dinámica que continuó hasta el presente y que fue continuada por todos los gobiernos posteriores, peronistas, no peronistas, civiles y militares. Sí, se volvió sentido común de alguna manera. Y ahora vuelvo al sentido común. Y en tercer lugar, se generó una dinámica de otorgamiento de privilegios sectoriales
a distintos grupos, distintas industrias, a distintas provincias, etc. En relación con Tierra del Fuego, bueno, estamos hablando de un caso, creo yo, extremo de privilegios sectoriales, en el sentido de que se generan a través de este programa unos pocos miles de puestos de trabajo en Tierra del Fuego, y los 46 millones de argentinos tienen que pagar muchísimo más por los productos electrónicos que usan, lo cual me parece francamente un caso, si usted quiere, de manual de protección mal. Claro. En esta naturalización de este modelo de concebir el rol del Estado y su función en la economía, los empresarios argentinos hace décadas en general se han acostumbrado también a ese funcionamiento corporativo y de presión sobre el Estado para obtener beneficios. Entonces, ¿se puede pasar lisa y llanamente de un día para el otro a un régimen de libre mercado con un empresariado que tiene automatizado otra manera de funcionar? Ese es el problema, que luego de 70, 80 años de este régimen, atenuado bajo algunos gobiernos, intensificado bajo otros gobiernos, este régimen se institucionalizó. Y eso quiere decir, cuando digo el término institucionalizado, que los intereses de grupos centrales con poder económico y político en la sociedad argentina están comprometidos con la mantención de estas instituciones económicas disfuncionales. O sea, lo terrible de esto, lo complejo de esto, es que creo que estamos todos de acuerdo con que las instituciones económicas argentinas actuales son disfuncionales, porque digamos, la Argentina hoy es un país que está en el medio del pelotón en América Latina. Luego mientras que hace un siglo, Argentina y Uruguay eran absolutamente incomparables en términos de indicadores económicos y sociales con el resto de América Latina. O sea, nadie en su sano juicio hoy diría que Argentina y países como España o Italia tienen economías con niveles similares de desarrollo económico y social. O sea, es clarísimo. Digamos, si hace un siglo comparábamos o se comparaba la Argentina con países como Canadá o Australia, sería absurdo comparar hoy Argentina con Canadá y Australia. Claro. Una de las características de este modelo de tierra de asentamiento reciente era el hecho de que estos países tenían escasez de mano de obra. O sea, que la economía requería más fuerza de trabajo que la que estaba disponible. La característica del subdesarrollo es precisamente lo opuesto. El hecho de que hay trabajo excedente en gran escala. Claro. El hecho de que la sociedad es una sociedad dual. O sea, en el sentido de que la sociedad es una sociedad en la cual, en el caso argentino, alrededor de la mitad de la población tiene posiciones regulares, continuas en el sistema ocupacional, y la mitad de la población no lo tiene, digamos, o tienen participación intermitente, o informal, o están excluidos. Sí, de los 13 millones de trabajadores activos que hay, 7 millones están en el mundo regular, privado, en relación de dependencia, y hay 7 millones en la informalidad. Claro. Ahora, déjeme volver a lo que estamos hablando antes, de la dificultad de transformación institucional. Lo que está planteando Milei es revertir la revolución de la posguerra, digamos, y volver a establecer una economía abierta de mercado y cuya relación con el Estado sea mucho más favorable al crecimiento económico que lo que es actual. O sea, eso implica una transformación interna del Estado. O sea, un Estado que sea relativamente autónomo, que el Estado argentino no lo es porque está penetrado por toda clase de intereses sectoriales, y con altas capacidades que el Estado argentino no tiene. Ahora, los obstáculos son inmensos, por lo que yo decía antes, que las instituciones económicas disfuncionales
están institucionalizadas. Quiere decir que para sectores con mucho poder económico y político de la sociedad, la defensa de las instituciones económicas disfuncionales es su interés central. En relación a lo que usted describe, ¿cuál es dentro del Estado, la agencia, la institución clave? Por ejemplo, ¿debería una gestión que se propone los objetivos que se está proponiendo Javier Milei reforzar una Secretaría de la Competencia, una agencia que cuide la competencia? Bueno, mire, la tarea es inmensa porque la mayor parte de la administración pública argentina debería ser reconstituida. O sea, necesitamos una administración pública fuerte, competente, y eso implica que sus miembros deben ser reclutados por concurso, que deben ser evaluados regularmente, que deben tener ingresos lo suficientemente altos como para que la corrupción no sea una tentación, que debe existir, y esto es crucial, un sistema de justicia de alta calidad, que pueda proteger el cumplimiento efectivo de las leyes, un sistema de justicia efectivo es la mejor garantía contra la corrupción. O sea, se trata de reformar la justicia, se trata de reformar el Estado. Por eso digo que la tarea es inmensa. Ahora, fíjese que sectores muy importantes del empresariado dependen de la protección. Claro. O sea, si se levantara de manera brusca la protección, una gran parte de las industrias desaparecería. O sea, claro, muchas se reconvertirían si existen las condiciones adecuadas, pero otras desaparecerían. Los trabajadores de esas industrias, obviamente, que están contra la apertura de la economía. Las autoridades locales y provinciales de los lugares en que estas industrias están establecidas, obviamente también estarían contra la apertura de la economía. Lo estamos viendo a eso ya, sí. Claro, la apertura de la economía no consiste simplemente en levantar las tarifas de importación o esa cosa incomprensible en la Argentina que son los impuestos de exportación, como la retención, que es una manera de tirarse un tiro en el pie. No se trata simplemente de eso, sino que se trata que al mismo tiempo, no solamente que haya bajado la inflación o desaparecido la inflación para que sea posible el cálculo económico, sino que haya crédito. El capitalismo es inconcebible sin crédito. Esto es un argumento clásico de Schumpeter, que decía: Marx define el capitalismo como un régimen económico basado en el trabajo libre y la propiedad privada de los medios de producción. Hay un tercer elemento, que es la presencia de crédito. Sin crédito no puedes tener capitalismo, ¿cierto? O sea, que la apertura de la economía, el reposicionamiento de la Argentina en la economía mundial, tiene que ser parte de una reforma muchísimo más amplia, no solamente de la economía, sino también del Estado, y que ataca los intereses centrales de grupos importantísimos en la sociedad argentina, con muchísimo poder económico y político. Una de las cuestiones que usted está planteando, la idea de crédito, ¿no? Y usted ha señalado que la ayuda extranjera ha sido clave para que las naciones entraran en ese camino de economía abierta. El Plan Marshall, en el caso de Estados Unidos, hacia Europa, o Estados Unidos ayudando a Japón. ¿El rol que tiene el FMI se parece en algo o es un obstáculo? ¿El rol que tiene China en algunos países en América Latina se parece en algo a eso o está lleno de dilemas ese tipo de ayuda? Mire, el FMI no es una agencia de desarrollo, es una agencia de administración de quiebras. Y yo creo que no debería existir. Y existe por razones geopolíticas. O sea, las grandes potencias occidentales usan el FMI para ayudar a los países a los que quieren ayudar, pero no es realmente una agencia de desarrollo económico. Yo codirigí un proyecto importante en la década de los 90 acerca de los procesos de democratización y de liberalización económica en Europa Central y Oriental por un lado y América Latina por el otro. Y una conclusión central de este proyecto
es que en los casos exitosos de liberalización económica se dieron 4 factores. Primero, un gobierno decidido a abrir, liberalizar la economía. Sí. En segundo lugar, el hecho de que este gobierno tiene poder para emprender el camino, o bien porque tiene el consenso de las élites económicas o políticas, o por el hecho de que las élites opositoras están desarmadas o debilitadas. En tercer lugar, un Estado con capacidades básicas como para realizar las tareas de privatización, de regulación y apertura de la economía, que en eso consiste la liberalización económica. Y en cuarto lugar, en todos estos casos, la ayuda de potencias extranjeras que abrieron los mercados, daron flujos de inversión, etcétera, etcétera, en general por razones geopolíticas. No Pero por cualquier potencia, digo, si fuera China, si China quisiera tener ese rol, eso, con ese caso en el mundo tal como funciona hoy, ¿sería problemático? Bueno, mire, yo creo que la Argentina tiene que maximizar sus oportunidades comerciales y de inversión, con quien sea, pero no debe entrar en alianzas geopolíticas con países como China. Entonces, comercio e inversión, bienvenidos. Subordinación geopolítica, no. Si el objetivo del gobierno argentino es formar parte del bloque occidental, obviamente obviamente no fue una gran idea entrar en los BRICS, que es una alianza geopolítica, no un programa de integración económica, y cuya potencia hegemónica es China. Bueno, y de hecho Milei retiró a la Argentina de los BRICS, ¿no? Claro. Pero, de nuevo, sobre la pregunta general que me hacía, la transformación que propone Milei es complejísima y requiere una serie de tareas, llamémosles, para usar un término clásico en las teorías de los revolucionarios. Una de ellas es pedagogía, cambiar lo que usted llamaba el sentido común de los argentinos. Hay un libro interesante de Manuel Morey Araujo, basado en encuestas sobre la mentalidad de los argentinos, donde muestra que el proteccionismo y el estatismo son el sentido común de la sociedad argentina. Y es muy difícil ir contra el sentido común en una situación en la cual uno tiene élites empresarias, sindicales, políticas opuestas a la apertura de la economía, y el sentido común de la mayor parte de la población acompaña esa posición. Es muy importante discutir esto, abrir una gran discusión en la sociedad para intentar cambiar el sentido común. Bien, en eso estamos, por eso lo invitamos a esta entrevista, a escucharlo, porque realmente es muy interesante la profundización de todos estos debates que pasan a veces con una enorme velocidad en el día a día de la opinión pública, pero volver, detenerse, ir más a fondo me parece sustancial. Le agradezco muchísimo, Carlos, esta participación en la repregunta. No, gracias por la invitación. Muy amable, hasta luego. Gracias a todos.